Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a traer una solución a un problema bastante recurrente con los lavarropas automáticos, que es que a veces terminan el lavado y no han hecho el desagote y quedó toda la ropa ahí con el agua. Los motivos por el cual un lavarropa no complete el desagote o el centrifugado pueden ser varios, pero no se preocupen que aquí les voy a enseñar a solucionarlos dentro de la medida de lo posible, sin prácticamente tener herramientas especiales ni cosas por el estilo. Lo van a poder hacer en su casa tranquilamente y ahorrándose muchísimos pesos, porque hay cosas que podemos hacerlas nosotros y no es necesario ir al service. Una vez que uno las conozca, la va a poder solucionar. Aquí podemos ver que el lavarropas llegó a la parte del desagote y el centrifugado y terminó el programa ahí, y nos encontramos que tiene todavía el jabón y la espuma adentro, sin haber sacado nada del agua. Lo primero que debemos hacer en este caso es ponerlo nuevamente a desagotar para ver si no fue un problema de corte de energía o algún problema que pueda haber habido en la casa. Lo encendemos, lo ponemos ahí a centrifugar y desagotar y le damos marcha. Lo primero que tiene que hacer antes de empezar a centrifugar es sacar el agua, así que vamos a ver si lo está haciendo. Ahí cerró, pero no está sacando el agua. Y está comenzando el centrifugado sin sacar el agua. Entonces lo vamos a detener, lo apagamos y lo desconectamos de la red. Ahora lo que debemos hacer, vamos a tratar de vaciar el agua. Para ello vamos a tomar la manguera de desagote y la vamos a bajar a nivel del piso dentro de algún recipiente para ver si el agua sale. Como ven, al bajar la manguera, el agua está saliendo. Eso significa que el lavarropas no tiene el filtro tapado, que la manguera no está obstruida, que no hay nada dentro del tambor, porque el agua está saliendo por gravedad. Entonces tenemos algún problema con la bomba. Vamos a dejar que el lavarropas se vacíe del todo en un desagüe. Acá probablemente la espuma no se va a salir del todo, pero vamos a comenzar con el trabajo de detección. El primero ya lo hicimos, porque podría ser que el filtro esté tapado, pero si estuviese tapado el filtro, el agua no hubiese salido al bajar la manguera o hubiese salido muy despacio. Así que esa parte queda descartada. Tenemos algún problema en la bomba. No obstante, también vamos a revisar el filtro. Vamos a tomar el lavarropa, lo desconectamos de la red de agua para que no nos moleste la manguera para retirarlo y lo vamos a inclinar a unos 45 grados en la pared para que nos quede de esta forma y sea más fácil trabajar ahí en el filtro. Ahora pondremos un trapo aquí debajo y vamos a sacar la tapa del filtro. Esta tapa a veces es dura, con los dedos se debiera poder sacar, pero a veces no se puede. Entonces podemos utilizar de esta forma, poniendo una pinza o una tenaza acá y desenroscando. También lo podemos hacer así con la pinza abierta y palanqueando. Nunca agarren así el filtro y le den, porque se les va a terminar rompiendo esa parte y no lo van a poder sacar después. Y desenroscamos. Y como pueden ver aquí, está limpio. Así que vamos a proceder a sacar la bomba. Así que vamos a sacar los únicos dos tornillos que tiene. La giramos un poco para que se desenganche. Y tiraremos el agua que le queda aquí. Lo que vamos a hacer ahora, al no encontrar nada acá, tenemos que ver si esta bomba funciona. Para ello vamos a desconectarla y la vamos a conectar directamente a la red eléctrica. Vamos a conseguir un alargue o una prolongación y un cable para poder conectar la tensión aquí en estos dos puntos que estamos viendo aquí. Es indistinto cómo lo coloquen de un lado o del otro, para el caso va igual.
Y ahora vamos a conectar la bomba a la red eléctrica. Esa turbina que tiene adentro tiene que girar. Y efectivamente vemos que no está girando, así que podría estar trabada. Y así que vamos a tratar de darle un envión. Y ahí vemos que la bomba está funcionando. Puede haber tenido alguna piedrita, algo que lo estaba trabando, alguna arenilla. Así que lo vamos a detener. Probamos el juego que tiene la bomba y vemos que tiene mucho juego. El eje se mueve. Eso significa que tiene los bujes gastados y a veces en alguna posición que pare y después no arranca. Cuando se encuentren con un caso así, de que la bomba prácticamente no tenía nada y ahora comienza a andar, es porque hay ese problema que la bomba ya está gastada. Puede andar 5 o 10 veces, pero en alguna los deja sin andar. En este caso, si la bomba estuviese bien, el eje firme, la volvemos a colocar y probamos que casi seguro va a andar. Pero en este caso ya no es recomendable, así que lo que vamos a hacer es proceder al recambio de la bomba. Para trabajar más cómodo en el cambio de la bomba, vamos a colocar algunos trapos en el piso para evitar que se nos raye el lavarropa cuando lo acostemos. Nosotros lo que debemos cambiar es el motor de la bomba. Y para ello debemos quitar los tornillos que la están fijando. Uno. Y con cuidado vamos a retirar la bomba tirando simplemente hacia atrás. La sacamos. Ahora tomamos la bomba nueva, mojamos un poquito aquí la junta y la volveremos a poner al lugar de la otra. Y la fijaremos nuevamente con los 3 tornillos que tenía. Le conectaremos los 2 cables. Recuerden que es indistinto, no importa de cuál va en cuál, lo podemos poner de cualquier forma. Y la volveremos a poner en su lugar. Y ahora le pondremos los tornillos. Damos marcha nuevamente y le damos play. Y ahí pueden ver cómo está sacando el agua, tirándola al desagüe. Cuando se trate del cambio de bomba, lo pueden hacer ustedes y se ahorrarán muchísimo dinero. Y si ustedes quieren tener una excelente salida laboral en forma inmediata, diríjanse a angelitoacademia.net, que le voy a estar dejando el enlace en la descripción del video, y ahí podrán acceder al curso para llegar a ser un profesional en la materia. Este curso lo dicto personalmente y tiene más de 130 videos para que ustedes puedan convertirse en un profesional. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.